Vamos a tratar el tema llamado, en título genérico, el plan de salvación. Algunas personas me han dicho que cuando presentamos las conferencias del Gran Engaño, a veces haría falta hacer como una salida a todo lo malo que estamos presentando. Estamos viendo cómo por todas partes se van cumpliendo las profecías, cómo continuamente las noticias nos están demostrando que todo va de mal en peor y que eran señales para el regreso de Jesús. Pero claro, las personas lógicamente preguntan, bien, ¿pero hay una solución para todo esto? Bien, no vamos a dar solo la solución del final, lo vamos a tratar también en su momento, sino de otra solución que es la base para la que después nos va a dar Dios. El tema de hoy es quizás el tema más central y básico que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Es un tema sin el cual no tendría sentido nada de lo que hemos hecho hasta ahora, ni de lo que debemos seguir haciendo. Voy a emplazaros a un texto que podéis seguir conmigo, en Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3 y versículo 4. Hay una palabra que ahora está para nada de moda. Si vosotros a alguien os acercáis y le decís pecado, esto es pecado, ¿qué os van a decir? Y tú estás tonto. Claro, porque es una palabra en desuso. Ahora las cosas están más o menos relativamente bien o mal, dependiendo en función de quién vea las cosas y cómo lo valore. La Biblia es mucho más clara que esta ambigüedad tan terrible en la que estamos viviendo ahora. La Biblia nos dice que hay una ley, que hay unos 10 mandamientos en vigencia, que lo están desde el principio del mundo hasta el final. Cuando decimos que en la Biblia se nos muestra que somos pecadores, se está diciendo que nosotros somos, ¿qué?, transgresores de la ley de Dios. Si no hay ley, no hay pecado. ¿Por qué creéis que la sociedad actualmente no quiere saber nada de la palabra pecado? Pues porque quieren despreciar que haya ley. ¿Entendéis? Pues bien, vamos a leer este texto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Juan nos dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si hay pecado, es porque hay ley. Si no hubiese ley, no habría pecado. Cuando como humanos pecamos, porque todos hemos pecado, nos remitimos a un libro que es escrito por el apóstol Pablo, Romanos se llama el libro, capítulo 6, y en el versículo 23 nos dice algo que es la consecuencia de haber pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Habéis conocido a alguien que no se haya muerto? Aparte de los que, claro, que estamos vivos en estos momentos, ¿no? Lógicamente, todo el mundo ha pecado. Por tanto, todo el mundo sufre la muerte. Ha habido una transgresión de la ley de Dios y eso tiene una paga. Nos hemos separado de la fuente de vida que es Dios, por tanto, morimos. No tenemos inmortalidad innata. Dios es quien da la vida. Pero si nos hemos dado cuenta, en este mismo versículo nos dice que Dios hace algo extraordinario. Si por un lado morimos como consecuencia del pecado, Dios pone algo para mitigar este drama, realmente un drama extraordinario. El texto nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús es el que nos puede dar la vida, el que, gracias a Él, podemos volver a recuperar lo que Adán no tenía que haber perdido jamás, a causa de la transgresión del pecado. ¿De qué forma nos da vida Jesús? ¿Sabéis?
Últimamente se oye hablar mucho de las teorías orientalistas que han ido barriendo cada vez más Occidente, como es, por ejemplo, la reencarnación. Nosotros, a través de diversas vidas, nos vamos purificando hasta llegar a... ¿Vale? ¿Esto es cierto? Si esto fuera cierto, hay algo que sobra en la historia de la humanidad, y es la venida de Jesús, no por segunda vez, cuando vuelva, sino su primera venida, su nacimiento en Belén. Ahora, en estas fechas que nos acercamos precisamente a la Navidad, tanto que dicen conmemorar el nacimiento de Jesús, ese nacimiento y esa vida de Jesús no hubiesen tenido ninguna importancia y Dios se la podía haber ahorrado si el sistema de reencarnaciones fuera cierto. ¿Jesús vino a hacer el tonto? No. Hoy vamos a ver cómo precisamente hacía falta algo que sólo Él podía hacer y que nos daba a nosotros la vida. Vamos a verlo con detenimiento. Hay un texto que se dice que es el resumen, de hecho, de todas las Escrituras. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la gran solución a todo. Jesús tuvo que venir para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Pero ¿solo tuvo que venir y enseñarnos cómo se debía vivir? Si esto fuera así, ¿por qué fue necesario que Jesús muriese pendiendo de la cruz? Porque hacía falta que Él muriera. Démonos cuenta cómo cada vez hay más teorías que nos están diciendo que Jesús no murió en la cruz, que luego se cogió y se fue a la India de paseo y allí tuvo descendencia, y que de allí vienen los merovingios y que de no sé cuántas historias más. Todo esto es una absoluta falsedad. Era necesario que Jesús muriese. Y eso estaba profetizado en toda la parte de la Biblia conocida como Antiguo Testamento. En numerosos lugares se hablaba de que vendría el Mesías y era necesario que padeciera grandes cosas y muriese, para que todos pudiésemos ser salvos. Vamos ahora al libro de Efesios, capítulo 3, donde veremos un texto que nos habla de la gran magnitud del amor de Dios. Hemos visto cómo en el texto anterior nos habla del gran amor que Dios tuvo por nosotros para dar a su Hijo unigénito para salvarnos. ¿Es fácil que un padre entregue a su hijo por otra persona a cambio de que, mira, matádmelo a él y los otros que queden libres? ¿Qué padre haría esto? Difícil, ¿eh? Pues Dios lo hizo. Y ese es el gran amor que no podemos llegar a entender y que estaremos por la eternidad estudiando. Cómo Dios puede amarnos tanto que es capaz de tener que hacer eso para que nosotros seamos salvos. ¿Creéis que si hubiese habido otra forma para conseguir la salvación, Dios no la hubiese utilizado? Evidentemente que sí. Pero no había otra. Ahora iremos explicando por qué debía ser así y no había otra posibilidad. Pero ahora antes vamos a analizar lo que nos dice Efesios, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No sé si aquí veis un detalle bastante peculiar. Cuando nosotros hablamos de las dimensiones, ¿cuántas utilizamos? 3, ¿no? El apóstol Pablo aquí utiliza 4. ¿Cómo puede ser?
porque toma altura y toma profundidad, como partiendo de una zona media. Esto quiere decir de que el amor de Dios aún sobredimensiona lo que nosotros conocemos como dimensión. Va mucho más allá. No podemos llegar a comprender ese amor por nosotros. Pero hay algo que sí nos empieza a vislumbrar que Dios verdaderamente es bueno y nos quiere. Y eso es lo que hemos visto en el texto anterior. Jesús debía morir por nosotros. Vamos a ir viendo más cosas aún. Romanos capítulo 16. Por cierto, en este texto que hemos leído nos hablaba de santos. Ya sabéis que en la Biblia cuando se habla de santos no se está refiriendo a ninguno que la Iglesia Católica haya puesto encima de un pedestal, de un altar, para invocarlo y demás. No se está refiriendo a esto. Los santos bíblicamente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen también la fe de Jesús. Es muy distinto. El texto de Romanos capítulo 16 nos va a decir algo muy interesante. Llega un momento en que la humanidad cae en pecado. Todos conocemos el relato bíblico del Génesis, en los orígenes. Hay algo que Dios debe hacer para solucionar lo que ha acontecido y que el hombre no se pierda eternamente. Hay un plan. Eso es lo que hoy vamos a ver. Cómo Dios tenía un plan sabiendo que el hombre caería. ¿Creéis que ese plan Dios lo improvisó, acaso? Hoy, el hombre ha caído, rápidamente hemos de hacer algo para arreglar la situación. No. Vamos a ver cómo los propios textos bíblicos nos hablan que Dios conocía lo que acontecería. Y cómo Dios ya había preparado con anticipación un plan de rescate para el hombre. Otra cosa es cuando lo manifestó. ¿En qué momento de la historia aparece que hay un plan de salvación para el hombre? Romanos capítulo 16, versículos del 25 al 27. Y al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Nos está diciendo que este plan de salvación se había mantenido oculto ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos. El espacio, el universo habitado, los ángeles, los habitantes de otros mundos, ignoraban que el pecado entraría. Lo ignoraban. Pero Dios sabía que eso acontecería. Entonces, ya habían ideado el plan de salvación. ¿En qué momento se manifiesta eso? Pues precisamente se manifiesta en un momento muy concreto, cuando entra el pecado en la tierra. Fijémonos que precisamente el plan de salvación se manifiesta cuando el hombre ha transgredido. Hay un texto bíblico que aparece en Génesis, no lo vamos a buscar ahora, donde ya automáticamente Dios les dice que habría una enemistad entre la mujer, la simiente, etcétera, etcétera. Esto lo hemos tratado alguna vez. Pues bien, esa fue la primera esperanza que se le dio al hombre de que las cosas cambiarían, que había una solución. Y allí es cuando se manifestó ese plan de salvación. Pero Dios ya lo había previsto con mucha anticipación. Busquemos ahora el libro de Lucas, capítulo 19. En este evangelio nos dice a qué vino el Hijo del Hombre, como se le conocía también a Jesús. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Volvamos a los orígenes. ¿Qué perdió Adán? Perdió el paraíso, ¿no?
perdió la inocencia. Se dieron cuenta de la parte del mal. ¿Y qué más perdió en consecuencia? La vida eterna. Jesús vino a rescatar estas tres cosas. Sin Él, nada de esto llegaría a nosotros para nada. De nada nos valdrían creer en reencarnaciones, ni creer en ningunas otras historias. Solo en Jesús hay salvación. Vamos a ir viendo más cosas. Marcos capítulo 10, en este Evangelio, nos dice el precio que le costó a Jesús precisamente el tener que salvar a la raza humana. Capítulo 10 de Marcos, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Estas son palabras de Jesús. Jesús no vino solo a andar entre los hombres para decir, mira, lo que yo hago vosotros también, ¿vale? Y ya está. No, no. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Yo no sé si os dais cuenta, aquí dice todos, dice por muchos. En la vuestra dice todos. ¿Cómo puede ser? Todos, muchos. Sencillamente, Dios viene a dar su vida, Jesús viene a dar su vida para la salvación de todo el mundo. Pero no todo el mundo va a ser salvo, sino que habrá muchos que serán salvos, pero no todos. Y todos, o muchos, estos muchos, por desgracia, va a ser una minoría entre la población que ha pasado por este planeta. Pero eso no es culpa de Dios, va a ser culpa del propio hombre. Entraremos en más detalles en otros momentos. Busquemos ahora el libro también escrito por Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15. En la Biblia se habla de Jesús como el segundo Adán. ¿Por qué se habla de Jesús como el segundo Adán? ¿Se le podría llamar el tercer Manolo, el cuarto Julieto? No, no. ¿Por qué se le llama a Jesús precisamente el segundo Adán? Para conocer por qué se le llama así, debemos conocer cuál era el primer Adán. Y el primer Adán ya sabemos quién fue. Tenía todo como ¿qué? Pureza. No tenía tendencia al mal, porque no había pecado aún. Entonces, Jesús viene exactamente en esta situación, sin tendencia al mal. Pero en cambio, veremos que tuvo que pasar por 1001 tentaciones, y mucho más fuertes de las que nosotros deberemos pasar jamás. Vamos a leer más detalles de por qué se le llama así, el segundo Adán. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y el versículo 47 nos dice, bueno, leamos el 46 también, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán era hombre, fue hecho ¿por quién? Por Dios, sí. Pero ¿quién fue el que creó al hombre? Jesús mismo. El Dios que crea al ser humano es el propio Jesús, que luego tiene que venir para recuperar lo que perdió el ser que él creó como perfecto, porque cayó en pecado. Jesús viene ¿de dónde? Del cielo, es el celestial. Pero él viene a recuperar todo lo que el otro, por desgracia, perdió, y en el que por más desgracia estamos todos inmersos. Hay gente que duda que Jesús fue el creador. Jesús no fue el creador, dicen. ¿Cómo dices eso? Bueno, es muy fácil. Los textos nos dicen que
a través de él se creó todo, todo. Y esos son textos bíblicos. Por tanto, cuando analizamos y nos damos cuenta que a Jesús lo matan en la cruz, y todo lo que le hacen pasar antes, nos damos cuenta de qué importancia tiene que las propias criaturas que él ha creado lo lleguen a asesinar de esta forma tan cruel. Imaginaos si vosotros hacéis una creación, cualquier cosita, insignificante, porque ya veis lo que somos en el espacio del universo. Solo tenéis que ir alejando una cámara, que tantas veces hemos visto en filmaciones, ¿no? Y cada vez somos menos cuando ¡buah!, desaparecemos en el espacio. Y nos creemos tan importantes, y todos tan... Si no somos nada. Pero Dios nos valora de una forma tan asombrosa que se acerca hasta donde estamos nosotros y viene a morir por las criaturas que Él mismo hizo. Que la criatura que vosotros habéis acabado de crear, al cabo de nada se rebele contra vosotros, que nada podíais hacer así y se acabó la criatura y fuera problemas. Pues Él no. Él no hace eso. Como tampoco lo hizo con Satanás cuando se rebeló. ¿Por qué? Muy fácil. Si Él hubiese terminado automáticamente con la vida de Satanás cuando se rebeló, o con el propio Adán y Eva, ¿qué hubiesen dicho los habitantes de todo el universo? Los ángeles que aún eran fieles a Dios, por ejemplo, ¿qué hubiesen dicho? Caray, pues tú, si aquí dices algo que es contrario a lo que Dios dice, ñaca, ya estás, terminan contigo. Lucifer sí que tendría razón, quizás, ¿no? Dios tuvo que permitir que se mostrara la magnitud del mal en toda su magnificencia para poder mostrar al mundo que las leyes de Dios son justas, pero no al mundo, al universo entero. Dios tuvo que aguantar, y aún lo está aguantando, todo para que quede claro que el príncipe de este mundo, Satanás, que influyó para el primer pecado del ser humano, es un déspota malvado. Y esto no son bromas. Más adelante prepararemos un tema, si Dios quiere, donde mostremos cómo fue la rebelión de Satanás, cómo fue creado originalmente, qué le llevó a pecar, y por qué hace todo lo que hace, y hasta dónde va a llegar y cuál va a ser su destino. Pero eso será en otro momento, porque todo no lo podemos tratar a la vez. Es que ya sabéis que cuando se habla de un tema bíblico, automáticamente es muchísimas bifurcaciones que salen a partir de un mismo tema. Cuando dais un estudio bíblico personalmente, veréis que enseguida la gente empiezan a suscitarle preguntas, a llegar a otras conclusiones, y claro, es un tema inacabable, y así es, porque del estudio de la palabra de Dios estarás toda tu vida y aún seguirás encontrando cosas, porque es un gran tesoro, pero hay que escarbar, hay que buscar, hay que escudriñar, como dijo Jesús. Vayamos al libro escrito también por el apóstol Pablo, llamado Hebreos, y busquemos el capítulo 2. ¿Por qué creéis que Jesús es el único que podía dar su vida en rescate del ser humano? Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Yo no sé si aquí os habéis dado cuenta de algo muy interesante. Bueno, finalizamos con el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí nos dice que Jesús no vino a socorrer a los ángeles, vino a socorrer a los hombres. Y nos utiliza dos palabras que son sumo sacerdote, claves para entender lo que antes hemos dicho en la conferencia del gran engaño, en la número 57. Cuando hemos hablado de la gran mentira de que la Virgen María esté en el cielo intercediendo por nosotros y que nosotros le podamos rogar cosas a la Virgen para que interceda. Vamos a ir viendo cómo esto es otra gran mentira del catolicismo. Hay un sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Para saber qué hacía el sumo sacerdote, debemos remontarnos al Antiguo Testamento y ver el proceso que hacían cuando iban con un tabernáculo, con una tienda que montaban y desmontaban por el desierto, que después terminó siendo templo ya fijo, por 2 veces porque fue destruido. El sumo sacerdote era el que dirigía al resto de sacerdotes, era el jefe de todos ellos, pero era el que hacía una función que sólo él podía hacer. Y esa función era que él entraba en ese tabernáculo, que estaba dividido en 2 compartimentos, llamado el lugar santo, después el lugar santísimo, donde había el arca de la alianza, con los 10 mandamientos de Dios, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y donde se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah, precisamente encima del propiciatorio, de la tapa que cubría el arca, con los 2 querubines labrados que extendían las alas el uno al otro mirándose. Allí se aparecía la gloria de Dios. Y el sumo sacerdote era el único que podía penetrar allí una vez al año. Y lo hacía con sangre de una víctima. No humana, una víctima de un animal. Iba hacia el propiciatorio y esparcía esa sangre, salpicándola encima. Con eso se estaba haciendo una profecía que debía hacer que el pueblo de Israel supiera que una víctima inocente, como era ese animal, que no tenía ninguna culpa, al cual se le ponían las manos encima en transmisión o como símbolo de transmisión de pecados sobre la víctima inocente, debía morir esa víctima inocente para que el transgresor del pecado fuese salvo. Eso simbolizaba que deberían tener presentes que durante muchos años debían hacer eso, hasta que finalmente el Mesías apareciera en la historia de la humanidad. Porque el Mesías era el ser inocente, que sin tener culpa de nada, moría para que el pecador fuese salvo. Hay gente que dice, qué atroz era ese Jehová del Antiguo Testamento que hacía matar animales para esto. No se hacía porque sí, se hacía con la función de que ese pueblo duro de cerviz tuviera presente en unas imágenes constantes, diarias, y en ese acontecimiento anual, el hecho de que tarde o temprano el Mesías vendría del linaje de ellos, del linaje de Abraham, y que gracias a eso seríamos todos salvos. Por tanto, conviene recordar las cosas y saber, antes de poder decir, es que Jehová era un malvado. Los pueblos que aparecen en el Antiguo Testamento no sacrificaban animalitos tan solo. Si los sacrificaban era para apaciguar la ira de los dioses, decían. Especialmente de algunos que ya sabemos que son la personificación de Satanás directamente. Pero no se conformaban solo con sacrificar animalitos. Sacrificaban a sus propios hijos. Eso era crueldad. Satanás, una vez más, hizo la parodia de lo que Dios había pedido y se lo pasó a su terreno, siempre plagiando, copiándolo de Dios, desvirtuando el hecho hasta llegar a la gente, llevarla a todo lo contrario. Una vez más, siempre haciendo lo mismo Satanás. Jesús tuvo que ser Él el que interviniera para rescatar. Él había creado al hombre. Él era puro. El hombre había sido puro, por tanto, podía ser el segundo Adán. Pero es que él era el mismo que había dado la ley.
él, como Dios, podía estar ofendido por la transgresión de la ley. Esto no podía hacerlo ningún ángel. Los ángeles no habían hecho las leyes. ¿Sabéis? Ellen White describe cómo cuando llegan a hacer el plan de salvación, de redención para el hombre, en un concilio que hace Dios, Jesús, se decide que Jesús saldrá y dará su vida por el hombre. Los ángeles dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? Yo me entregaré. No, yo. Todos querían entregar su vida para que Dios no hiciera eso. Y Jesús dijo, vosotros no podéis hacer eso. Yo he hecho la ley. Yo estoy ofendido porque ha habido la transgresión. Pero vosotros no habéis creado al hombre y yo sí. Yo me voy a poner en lugar del hombre, como hombre, para demostrar que como hombre la ley se podía guardar. Y Jesús no pecó. Y los ángeles aceptaron eso por fuerza, porque no les quedaba otra. Pero ellos, gracias a eso, están entre nosotros para ayudar en todo lo posible a la función que Jesús hizo, de morir en la cruz por nuestra salvación, y para ayudar en que nosotros podamos seguir por los caminos de Dios hasta el regreso de Jesús. Y esa función la hacen con toda la mayor agradabilidad posible. Verdaderamente ellos son felices de hacer esto. Pero ya sabemos que el diablo también actúa. La lucha sigue estando. Vamos a ver otro texto. A ver, que me he perdido. Vamos al libro, de Primera de Timoteo, capítulo 2. Esta otra epístola, también escrita por el apóstol Pablo, es una epístola preciosa, tiene dos partes, por eso está en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 2, un texto donde precisamente veremos cómo la Virgen María, de mediadora, no puede tener absolutamente nada, ni ella, ni ningún pretendido santo que está en el cielo. ¿Que digo una barbaridad? Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. No hay más mediadores. ¿Dónde está entonces lo que hemos mostrado en la conferencia 57? Que el Vaticano no para de decir que la Virgen Inmaculada es nuestra mediadora y a la cual debemos rogar. Eso es transgredir la palabra de Dios, es ir contra la palabra de Dios. Pues esa creencia la están teniendo millones de personas, porque por desgracia no buscan en sus Biblias y leen por sí mismos, no conformándose con lo que les dicen desde un púlpito, desde una misa o desde cualquier otro lado. La salvación está aquí. No nos la van a dar los hombres. Y si la gente se fía solo de tradiciones, pues va bien. Bien mal va precisamente, porque es contraria esa tradición a lo que pone la Biblia. Y cómo Juan Pablo II decía eso, y cómo ese otro papa hizo el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Cómo puede ser eso? Eso es mentir al pueblo. Pero debemos conocer la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Vamos a buscar otro texto. En el libro también de Hebreos, capítulo 4. Vamos a ver por qué Jesús es calificado para ser el intercesor del hombre. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Esto es lo que habilitó a Jesús para poder ser nuestro Salvador. Fue tentado en todo, pero no pecó. Si hubiese transgredido él, ¿creéis que tendríamos alguna opción para la salvación? Si Jesús hubiese fallado, ninguno de los que ha pasado por la historia de este mundo podía ser salvo. Ni la mismísima Virgen Inmaculada de la Concepción que nos están diciendo. No, nadie sería salvo. ¿Por qué creéis que Satanás apretó tanto en las tentaciones a Jesús? ¿Por qué creéis que lo martirizó tanto y tanto y tanto? Porque quería que Dios utilizara, que Jesús utilizara su divinidad para demostrar que humanamente las cosas no se podían seguir. Y Jesús no cayó en eso, porque todo lo que hizo, lo hizo con el poder de Dios, pero no sacando de su propio poder. Esa es la gran diferencia. Jesús es nuestro Salvador y no puede haber otro, es imposible. Leamos también del capítulo 7, el versículo 25. Hemos visto en el texto anterior cómo Jesús, como sumo sacerdote, traspasa los cielos cuando asciende, y como sumo sacerdote, ¿qué hace? Pues, ¿sabéis que el tabernáculo, el santuario que había aquí en la tierra, a Moisés se le mostró como una copia del que había en el cielo? Por tanto, Jesús está arriba, en el cielo, haciendo las funciones de sumo sacerdote. Cuando nosotros conocemos las funciones de sumo sacerdote, sabremos qué está haciendo Jesús. Por eso no podemos leer solo el Nuevo Testamento y dejar el Antiguo, porque nos perdemos el conocimiento que engloba todo. Y eso no puede ser, porque nos hace entender la Biblia a medias y mal. Jesús está intercediendo por nosotros aún ahora en el cielo. Pero eso se va a terminar, porque el tiempo se está acabando y después vuelve a buscarnos. Eso lo iremos viendo también, esa función que Jesús está haciendo allí en otro tema. Pero mientras vamos a leer Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sumo sacerdote, ¿verdad que se iba muriendo? Se iba muriendo. Claro, nadie era eterno. Lo tenían que ir restituyendo. Luego el hijo, el nieto, etcétera, etcétera. Jesús fue al cielo y como ser eterno no necesita sustituto. Murió una vez y intercede por nosotros aún ahora porque Él vive eternamente. Por eso tiene la capacidad de interceder siempre por nosotros, porque Él es eterno. Y está haciendo esto. Busquemos ahora el libro de Mateo, capítulo 11, el Evangelio que abre el Nuevo Testamento, y que ahora ya empezamos a vislumbrar algo más, que es lo que podemos hacer nosotros cuando realmente tenemos problemas. ¿Sabéis? Jesús intercede por nosotros, pero Jesús hace algo más por nosotros. ¿Alguien de vosotros tiene una vida placentera totalmente? ¿Sin ningún problema? ¿Nadie tiene problemas familiares, de trabajo, de dinero, de malestar, de cualquier situación? Seguro que alguna cosa falla, o más de una. Y nosotros aún relativamente podemos estar bien. Ya vemos la gente que lo está pasando mal para comer incluso, ¿no? A veces no somos conscientes de estas cosas, pero hay personas que aún lo están pasando mucho peor que cualquiera de nosotros. Y nosotros parece que nuestra cruz es insoportable a veces, ¿no? Pues, ¿sabéis? Tanto para unos como para otros, se dice que todo el mundo lleva su cruz, ¿no? Unos de una forma, otros de otra, pero cada uno lleva sus pesares. ¿Por qué creéis que se están vendiendo más que nunca ansiolíticos, medicamentos antidepresivos? ¿Por qué creéis que es? Porque la gente ha perdido la fe en Dios. La depresión entra cuando el hombre deja de afianzarse del brazo poderoso de Dios. A partir de allí nos cerramos en nosotros mismos y solo vemos las desgracias que nos van viniendo.
Y no recordamos, ya no solo mirar a nuestro alrededor, como pueden estar algunos, sino no recordamos lo que Jesús dejó en el cielo, siendo el soberano del universo, el creador de todo, para venir a este ínfimo mundo a salvarnos a todos. Si nosotros recordáramos lo mal que lo pasó Jesús para que nosotros pudiésemos ser salvos, otra perspectiva tendríamos de la cuestión. ¿Sabéis? Hay otra cita de Ellen White muy buena, donde nos dice que cuando todo haya terminado y Dios nos haya dado la salvación, miraremos en retrospectiva nuestra vida y diremos, a pesar de haberlo pasado muy mal algunos, qué poco nos ha costado el cielo. Porque unos pocos años aquí en la tierra, aunque sean de pesar, no se podrán comparar con nada con la eternidad que Dios nos tiene guardado. ¿Cómo podemos comparar unos pocos años con la eternidad? Y con una eternidad perfecta, sin mal, sin dolor, sin nada de cosas que nos lleven a lo peor. Qué cambio, ¿eh? Qué cambio de vida va a haber. Pero mientras estamos tocando el suelo, y tocando el suelo tenemos pesares y problemas. ¿Creéis que Dios se ha desentendido totalmente de su creación, como dicen algunos? No, Dios sí, generó aquí una vidilla, pam, y la célula fue creciendo y ya está, y se acabó. Algunos dicen esto, otros ya para nada hablan de Dios. Dios hizo algo maravilloso, y esa fue su muerte en la cruz. Y Dios nos da una solución a todos nuestros problemas, a todos. Vamos a verlo. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Son unas palabras de Jesús maravillosas que todos podemos oír y abrazar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A quién debemos recurrir cuando tenemos problemas, cuando tenemos ansiedades, cuando lo pasamos mal, en cualquier circunstancia? A Jesús. Jesús puede ayudarnos porque vino a salvarnos y murió por nosotros. Por eso podemos recurrir a Él. ¿Sabéis? Aquí nos dice que su yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabéis? Estas palabras deberíamos retroceder a los países del Medio Oriente para saber qué era un yugo para ellos. Ya sabéis que el yugo es eso que llevan los bueyes normalmente, que van aparejados uno al lado de otro, que van tirando de algo, que va arando. Si os habéis fijado, el jou, que diguem en català, ¿no? En catalán decimos el jou, el yugo. Aquí los que hay son iguales, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Si habéis estado en alguna masía, en alguna casa de campo, veréis que a veces los tienen colgados, que aún hacen bonito, porque ya difícilmente esto se utiliza. Ahora hay tractores, ¿no? El yugo que se utilizaba aquí, los dos eran iguales. Las dos bestias que entraban allí hacían la misma presión. Pero los yugos en Medio Oriente eran muy distintos. Había uno que era normalito y otro que era distinto, un poco más grande. Porque había uno que era para el veterano y otro para el aprendiz. Y la bestia menor acompañaba a la veterana, pero el que tiraba no era la bestia pequeña, era el otro, el veterano. Y el otro iba aprendiendo e iba llevando el yugo con el otro, pero a él no le costaba mucho esfuerzo, porque la fuerza la había hecho el otro y la seguía haciendo el otro. El yugo de Jesús era este. Él es el que va tirando continuamente, y nosotros vamos allí y lo soportamos gracias a que Él nos arrastra. Qué diferencia, ¿eh? Pero vale la pena saber este matiz, porque esto nos da la comprensión de lo que Jesús sigue haciendo por nosotros aún ahora. Todos los problemas, todos nuestros pesares, todas nuestras cosas, se las podemos llevar a Él, porque Él no va a hacer oídos sordos
a todo lo que le pidamos. Pero para eso debemos orar. Y orar quiere decir estar en comunión con Dios, buscarnos nuestros propios fallos, meditar en lo que hacemos, analizar por dónde erramos y pedirle a Dios que nos cambie, que toque nuestro corazón, que nos haga andar el camino por el cual quiere que vayamos. Y a veces eso no es fácil, porque puede ser que haya cosas que nosotros acariciamos mucho y que no son buenas, y debemos sabernos desprender de eso. Pero Dios siempre nos va a ayudar. Jesús siempre está para escucharnos. Y desde aquí quiero aprovechar para decir que cualquier persona que tenga el problema que tenga, no busque en la desesperación su solución, sino que lo busque en la esperanza de Jesús. Porque Jesús no solo va a ayudar cuando vuelva para dar la vida eterna, Jesús nos ayuda cada día. Es su promesa. Y si la gente no lo ha probado, que lo pruebe, que se arrodille ante Jesús. No digo ante una imagen, sino en su lugar, en su habitación. Como dice la Biblia, cerrada tu puerta ahora a Dios en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero debemos acostumbrarnos a tener como mínimo 3 veces la oración con Dios, como hacía Daniel de rodillas, cuando se levantaba al mediodía y por la noche. Y esa es la forma de mantenerse, aguantar lo que la vida nos lleva. Y tener siempre, como decía el apóstol Pablo, la capacidad de estar con el pensamiento en orad sin cesar. En cada momento con esa conexión con Dios. Claro que podemos seguir haciendo cosas durante el día, por supuesto, pero debemos tener esa conexión continua con Dios. Y Dios hace auténticos milagros aún en las personas. Y cuando nosotros no tenemos puerta de salida, Dios nos la abre. Pero debemos confiar en Él, y Él lo va a hacer, es su promesa. No vino a morir porque sí Jesús. Vamos a terminar con 2 textos bíblicos. Vamos al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, un libro donde hay muchas profecías mesiánicas precisamente, profecías de las que Jesús iría cumpliendo una por una en su vida. Y estas, ¿sabéis?, son las que más molestan a los judíos que no quisieron aceptar a Jesús, de las cuales se mofan, pero que no pueden negar que tuvieron su aplicación en Él. Y eso duele. Ojalá algún día se den cuenta de que ese Jesús era el Mesías que sus dirigentes hicieron matar. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 18. A veces hay personas que dicen, yo he pecado de una forma que Dios no me puede perdonar, es imposible. Yo he asesinado, yo he robado, he maltratado, he hecho de todo. Dios no me va a perdonar. Y a veces no hace falta llegar a tanto. A veces cosas que nos parecen menos, que también son pecado, porque el pecado es transgredir cualquiera de los 10 mandamientos, la ley es un bloque, si cualquiera transgredir en un punto se hace culpable de todos, dice el texto bíblico. Pues bien, si nosotros pecamos, sea el que sea, a veces nos sentimos mal y decimos, ya es que ni voy a orar a Dios, ¿cómo voy a pedir perdón si yo sabía que hacía mal y aún he hecho el tonto así y he caído? Y eso nos pasa. ¿Dios no nos va a escuchar? ¿Sabéis? La tentación de Satanás en esos momentos, cuando sabe que hemos pecado, es influirnos el pensamiento, lo de sus ángeles caídos, de, mira, lo has hecho tan mal que ya te puedes olvidar. Ya ni ores, porque Dios no te va a perdonar. Y eso a veces consigue que muchas personas se empiecen a alejar de Dios diciendo, yo no tengo solución, soy así, no puedo cambiar. Podemos cambiar con la ayuda de Dios. Pero vamos a ver este texto, porque este texto es de los más preciosos que hay en la Biblia. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una forma muy poética de describir algo muy fuerte.
cuando aquí se nos habla de grana o rojos como el carmesí, se nos está haciendo mención a un color así, rojizo, vermellón. ¿Qué implica esto? Pues que incluso, ¿qué tenemos en nuestro cuerpo que es de este color? La sangre. Que incluso los pecados de matar a alguien, Dios puede llegar hasta perdonar. Habrá gente que dirá, bueno, esto imposible. Hay un profeta en la Biblia, que era un rey, el segundo rey de Israel, llamado David. No solo hizo asesinar a un soldado superfiel que tenía, sino que además le coge la mujer, adultera. Este señor, visto con nuestra perspectiva, merecería lo peor de lo peor, ¿verdad? ¿Es que enseguida mentalmente tenemos este esquema? Este hombre llegó a cambiar. Se arrepintió de su pecado. Y cuando leéis Salmos os daréis cuenta de cómo describe su desgarrado corazón cuando se da cuenta de la barbaridad y atrocidad que ha llegado a hacer. ¿Y Dios qué hace? ¿Lo desecha? No. Dios llega a perdonarlo. Por tanto, si llega a perdonar hasta estos pecados, que son pedidos con fervor, creyendo que Dios puede perdonar, ¿cómo no va a perdonar otros pecados que son los más cotidianos de cualquiera de nosotros? Puede hacerlo, pero cuidado, esto no debe llevarnos a decir, como Dios me va a perdonar, pues ala. No, porque si hacemos esto, evidentemente a Dios no lo vamos a engañar. Dios quiere un corazón puro, pero Él es el que nos lo limpia, no nosotros a nosotros mismos. Por tanto, que nadie se desespere, porque para todos hay salvación y hay el perdón. Y vamos a terminar con, os lo voy a confesar, es mi texto bíblico favorito. Algunos creerán, bueno, claro, como siempre habla de profecías, pues será una profecía aquí que... ¿Sí? Pues no. Sí que es una profecía, pero muy distinta de lo que nos podemos llegar a imaginar. Jesús desea habitar en algún sitio. Jesús quiere hacer algo muy especial. ¿Sabéis? Es un texto que cuando lo leo hasta me emociono. Me parece una tontería, pero es verdad. Jesús dice, Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé si a vosotros os embarga este pensamiento, pero a mí sí. Jesús dice que está a la puerta. ¿Y qué hace? ¿Pasa por delante y ya está? No. La puerta se está refiriendo a nuestro corazón, a nuestra persona. He aquí yo estoy a la puerta. Se detiene con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Y qué hace? Yo estoy a la puerta y llamo. Y llama a todos. No llama, mira, este porque es guapo y este porque... Sí, no. No. Llama al corazón de todos. Pero ¿qué pasa? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que hay personas que no oyen su voz? Pues lógicamente, hay personas que llega un momento que pueden no llegar a oír ni la voz de Dios, porque se han apartado tanto de Dios y han querido seguir así, que el Espíritu Santo se ha retirado ya de ellos. Y no pueden tener marcha atrás porque han pecado contra el Espíritu Santo. Pero esos son, por decirlo de modo general, aún excepciones. Eso llegará más en el momento final de la historia de la humanidad. Pero ¿por qué no podemos oír a veces la voz de Dios? ¿Por qué creéis? Porque a veces tenemos un aparato en casa, que como hemos visto en la conferencia 57, los judíos, ¿qué hacían? Cogían sus televisores y los tiraban, ¿no?
porque querían una reforma piadosa. Pues bien, esos chismes que tenemos en casa a veces pueden provocar que la voz de Dios no la oigamos. O quizás esos aparatos de música, o quizás esas lecturas, o quizás el salir por ahí a pasárselo bien de marcha y ya está, o esas bebidas, o esas drogas, o ese cualquier cosa. Y eso hace que la voz de Dios nos esté llamando y nosotros, como estamos con la cabeza tan hipnotizada por tantas cosas, no oigamos la voz de Dios. ¿Por qué creéis que a Satanás le interesa tanto motivar todo esto? Porque lo último que vamos a hacer es oír la voz de Dios. Cada vez nuestro cerebro está acumulando más y más ondas por todas partes. ¿Por qué creéis que hemos de ir a vivir al campo? ¿Por qué creéis que no debemos mezclarnos tanto con todo lo malo? Pues sencillamente para oír mejor la voz de Dios. Jesús, cuando quería hablar con su Padre, ¿dónde iba? ¿En medio de la plaza? ¿Allí en medio de la plaza del templo cuando había el gran alboroto? No. Jesús se iba al monte, a solas, y oraba en el silencio. ¿Cuántas veces impera el silencio en nuestras casas? ¿No veis continuamente las personas, sobre todo jóvenes, llevando aparatos en las orejitas para oír música continuamente? Mientras todo el rato van oyendo música, sus pensamientos no van mucho más allá. ¿Por qué creéis que interesa tanto a Satanás que la gente vaya a discotecas continuamente con decibelios súper altos? Porque nos va atrofiando la mente y la voz de Dios no puede penetrar del mismo modo. Pero aún y así Dios hace todos los esfuerzos para buscar a cada persona allí donde esté. Y eso lo hace gracias al sacrificio que Jesús hizo en su inicio. Pero dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿y por qué no la abre Jesús? Si está allí, porque ya no entra directamente. Porque Dios no violenta a nadie. Satanás sí que quiere hacer eso, pero Jesús no. ¿Sabéis? Se narra una experiencia muy conocida en ámbitos religiosos de un pintor que está con su pincel haciendo una puerta muy bonita y se ve a Jesús llamando. Alguien, ya sabéis, cuando alguien pinta un cuadro que está en plena calle, siempre pasa el típico criticón que se queda mirando el cuadro y dice, sí, es muy bonito, pero te has dejado algo, ¿eh? Aquí falta un detalle. Bueno, imagínate la cara del pintor. ¿Cuál? Esta puerta tiene un fallo. Esta puerta no tiene para abrir. Desde la perspectiva de fuera. No tiene para abrir. El pintor le dijo, no es ningún fallo. Es que esta puerta solo se puede abrir desde dentro. Porque Jesús llama a nuestro corazón, pero Él no abre la puerta para entrar si tú no quieres. Tú tienes que oírlo y abrir si quieres que Él entre en tu vida. Qué gran lección dio este pintor, ¿eh? Qué gran lección. Pero después viene la parte más bonita de todas. Jesús no se queda ahí a la puerta, no se hace de rogar. Si tú lo oyes y le abres, Jesús no tarda en entrar. Dice, entraré a Él. ¿Y qué hace? ¿Solo entra, te dice, hola, majo, pam, pam, y se va? No. Y cenaré con Él y Él conmigo. Vosotros, cuando estáis con una persona a la cual queréis, con la intimáis, profundizáis, ¿qué hacéis? ¿Desayunos? ¿Meriendas? ¿Almuerzos? No. ¿Qué hacen cuando dos personas se aman? Van a cenar, ¿no? ¿No preparan una cena romántica? Es muy bonito, ¿eh? Con sus velitas. Pero ese es el momento de intimidad. Ese es el mayor momento. Cuando hay dos amantes así, está la tele a todo gas, oyendo el partido entre el Madrid y el Barça y no sé qué, o una serie sonando por allí, o no, todo es una música melodiosa, ya os imagináis, bueno, pues ya veis, hay una situación creada, ¿no?
Pero es una situación de intimidad absoluta, de silencio, de miradas, de complicidad. Jesús se sienta a cenar, y se sienta a cenar con nosotros si queremos. Y en esos momentos, ¿no os ha pasado nunca de cenar con alguien y empezar a hablar, y empiezan a pasar las horas, y si normalmente nos acostamos a cierta hora, ese día la hora no importa, y seguiríamos aún más rato con esa persona? Pues imaginaros eso con Jesús. ¿Cómo debe ser eso? Pues esto es lo que Él quiere con nosotros. Quiere estar aquí. De nosotros depende que lo haga. El plan de salvación de Jesús requería que Él muriese por nosotros, para poder llegar a tener esta comunión tan íntima, porque busca nuestra salvación. Y llegó a morir por nosotros, sufriendo lo peor, porque Satanás apretó tanto como pudo, como jamás hará con ninguno de nosotros. Si Jesús llegó a soportar todo lo que describen los evangelios, fue porque Jesús vino con una naturaleza especial, con una fuerza física que no tenían los hombres de su época. Ellen White describe a Jesús como algo más elevado de estatura que el resto de sus conciudadanos, y con una fuerza física, como un cuerpo atlético, con una dignidad real, un porte real que destacaba sobre los demás. Si Jesús no hubiese tenido esta fortaleza, Satanás lo hubiese destrozado en nada. Por eso el cuerpo de Jesús pudo aguantar tanto. ¿Y por qué mentalmente Jesús pudo aguantar tanto esa presión? Porque estaba en íntima comunión con su Padre. Nos estaba dando una lección. Pues bien, este es el plan que, gracias a Dios, nos ha dado precisamente la posibilidad de ser salvos a todos sin excepción. Chinos, africanos, occidentales, no importa de dónde seas. Dios llama a nuestro corazón y quiere estar con nosotros. Y dentro de poco volverá. Y no sabemos si antes moriremos o vamos a ver esa segunda venida. Pero lo importante es que mientras ya estemos en comunión con Dios. Porque yo no sé vosotros, pero yo no me quiero perder esa eternidad con Dios. Demos gracias a Dios porque precisamente Jesús vino a morir por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que trabaja aquí dentro y nos pone las enseñanzas de Dios y la comunión con Dios aún. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir en sus caminos siempre hasta el final. Amén.